Pues lo diré. Y aquí viene otro de los mitos, que lo hablamos en la radio, el tema de la difusión precisamente de la teosofía. Hay una ley implícita en la ley del karma, que cada uno tiene lo que se merece, y evidentemente que una persona se encuentre con un libro, se encuentre con una charla sobre un tema de tipo esotérico, se encuentre con una persona que le pueda instruir para empezar o para continuar un camino de lo que llamamos espiritual, entre comillas, evidentemente es kármico. O sea, el karma nos va llevando a cada uno de nosotros, según las acciones que vamos haciendo, negativas, positivas, o más adecuadas o menos adecuadas, nos va dirigiendo en la vida, ¿no? Y cuando una persona está preparada, digamos que ya el mundanal ruido, que se diría, o lo que la vida social cotidiana ofrece, ya no le llena, y busca unas respuestas, busca unas explicaciones a la vida, al misterio de la muerte, al misterio de la propia vida, de interno de uno, de sus emociones, de su mente, lo que llamamos alma o espíritu, o incluso qué pasó en otras civilizaciones, qué pasa en el cosmos, el sistema solar. Cuando uno se empieza a preguntar realmente con interés y comprende que la humanidad es mucho más que simplemente naciones y países, que hay una especie de destino común de todos los seres humanos, hay una evolución, cuando uno empieza, entonces empiezan también a aparecer eso, libros, personas, hay algo que a la llamada interna responde. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa, entre comillas, realidad, por lo menos para mí lo es, mucha gente dice, bueno, pues entonces, si eso es así, no tenemos por qué hacer nada, y me refiero a grupos de tipo espiritual, o sea, no hay que hacer nada, o sea, simplemente tenemos un sitio abierto y esperamos a que la gente llegue. No hay que decir nada a nadie, porque al que le tenga que tocar, le tocará. Y de alguna manera es cierto. Pero fijaros, en concreto en la sociedad teosófica eso pasó mucho en tiempos de Franco, pero era lógico, porque en tiempos de Franco no podías ir diciendo que eras teósofo, porque si eras teósofo te metían en la cárcel, como metían en la cárcel a los masones, que ahí aún hay teósofos españoles de la sociedad teosófica española mayores que han estado en la cárcel por masones, por teósofos, que los metían ahí con cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, en aquel momento evidentemente no podían poner un cartel en la calle, no podían anunciar una conferencia y tal, ¿no? Pero muchos eso lo convirtieron, hoy también pasa, en que no hay que hacer propaganda, no hay que difundir la teosofía y tal. Sin embargo, ya eso es lo que voy, eso es un mito, porque primero no se justificaría que los maestros de sabiduría, los maestros de Blavatsky, la preparasen durante toda su vida, hizo los viajes que tuvo que ir de hacer de aprendizaje, dominar sus poderes, mandarla luego a Nueva York, conocer a Olcott, escribir Isis sin velo, escribir luego la doctrina secreta, todo eso, crear editoriales, dar conferencias. Olcott, por ejemplo, que siempre estuvieron mano a mano los dos trabajando por la teosofía, en la India, en Londres, en todos los lugares. Olcott se pasó la vida viajando, dando conferencias, abriendo ramas, curando gente. Olcott, eso tampoco lo dice mucha gente, y quien no lo sabe, Olcott tenía un gran poder mesmérico. Los maestros aprovecharon que tenía ese poder mesmérico y no le dieron la orden, porque los maestros no dan órdenes, le sugirieron, él aceptó el curar a la gente. Incluso empezó un régimen vegetariano muy estricto para poder potenciar esas capacidades curativas que tenía. Y entonces él, a donde iba, de hecho hay quien dice que 4.000 o 5.000 personas llegó a curar Olcott en su vida. Pero el estricto régimen vegetariano y tanto curar le afectó la salud y estuvo a punto de morir. Entonces los maestros dijeron que dejara de hacerlo porque iba a ser perjudicial. Entonces, toda la vida estuvieron escribiendo artículos en los periódicos, implicados en la vida social, criticando. Blavatsky criticaba a los científicos de su tiempo, las teorías, los ponía verdes, pues tenía un carácter muy fuerte, es uno de los mitos que si da tiempo lo hablaremos. Y libros, propaganda, conferencias, porque la idea era difundir la teosofía. Entonces, claro, por un lado sí, esa ley, el karma, a cada uno le lleva a donde tiene que ir, pero por otro lado,
los mismos fundadores de la Sociedad Teosófica dieron ejemplo de difundir la teosofía constantemente. Y los otros maestros de este ciclo de la Gran Logia Planetaria es Shambhala, es la fraternidad en la jerarquía planetaria, etcétera, etcétera. Cada uno de estos maestros se pasaron la vida. Por ejemplo, Krishnamurti, que ya daremos una conferencia, hizo lo mismo, aunque rechazase el concepto de maestros, que ya lo explicaremos cuando demos la conferencia, que no es exactamente así. Él se pasó toda la vida dando conferencias, enseñando, y iba a los programas de radio, iba a la televisión. De sus conferencias se hacían libros, se crearon organizaciones alrededor de Krishnamurti para difundir un conocimiento que es también la teosofía.